Yo sé, Harry, que generacionalmente es difícil reconocer el Ojo lo que 17 vas de a decir. octubre. No, algo que ya hemos hablado muchas veces. Es difícil reconocerse en el 17 de octubre. ¿Por qué? Porque es una historia muy lejana para la generación de ustedes. Pero de todas maneras, hay tipos como vos que rascan la pintura y leen y estudian y se preguntan y no se conforman con que las cosas son así, sino que identifican que las cosas están así, ¿no? Y para eso Sí, de igual también manera, hay que no conformarse con lo preestablecido y lo dicho, porque todo hecho social, político, cultural, tiene sus pros y sus contras. No es que todos salen beneficiados. Puede haber una gran mayoría que salga beneficiado, una pequeña minoría o una minoría que tenga no se siente identificado, porque lo perfecto para mí, forma de pensar, no existe, digamos. Y toda acción tiene una positividad y algo de negatividad tiene que tener, porque no, las cosas son perfectibles. Siempre, claro, siempre. porque y el 17 de octubre es uno de esos, ¿entendés? Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver el 17 de octubre de las figuras, de las imágenes. Yo hablaba de los obreros cruzando el riachuelo. ¿Por qué? Porque el gobierno de ese momento, de la dictadura, levantó el puente Pueyrredón. Pero entre todo ese montón de cosas también hay una filosofía que subyace. Y para eso queríamos hablar con Juanjo Giani, quien es un tipo que ha escrito mucho sobre la filosofía y los populismos y los movimientos populares, porque de acuerdo a los tiempos tiene un título determinado. Juanjo Giani, quien es autor de varios libros, pero también es filósofo. Muy buenos días, Juanjo. Acá Manuel Parola y Julio Leiva te saludan hoy. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Gracias por llamar. Al contrario, creo que esta convocatoria de mirar el 17 de octubre de diferentes perfiles nos obliga a repensar desde una manera no tan horizontal de que ha sido un beneficio para todos, porque yo supongo que siempre hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo con un movimiento social que triunfa, y político y cultural también, y económico, ¿no? Como fue el peronismo. Claro. Bueno, yo creo que sobre el 7 de octubre podemos decir muchas cosas. Siguiendo tu línea de análisis, yo creo que lo que revela el 7 de octubre es una Argentina hasta ese momento ocluida, ¿no? Uh-huh. Es decir, no solo ocluida socialmente, lo cual es más obvio, por decirlo así, porque efectivamente demuestra un estado de insatisfacción, de demanda, de búsqueda de soluciones materiales que Perón había implementado desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, sino además una revelación cultural, es decir, de un sujeto con características hasta ese momento ignoradas, despreciadas, luego simbolizadas por las famosas patas en la fuente. Es decir, el peronismo fue además un gesto de irreverencia cultural, que puso en escena un mundo simbólico hasta ese momento en gran medida desconocido. ¿Desconocido para quién? Desconocido obviamente para la Argentina oficial, para la cultura oligárquica. Yo siempre invito a leer las cosas que se dijeron el 17 de octubre, y no las que dijeron los peronistas, sino lo que dijeron los antiperonistas, es decir, los que observaron, Claro. Azorados, esa es la palabra, azorados, lo que estaba ocurriendo. Si la irrupción de un sujeto popular con características como, digo, actitudinales, hasta en sus manifestaciones más elementales, un mundo que aparecía como del fondo de la historia y que desacomodó al país, eso lo sabemos todos, pero además desacomodó la conciencia nacional respecto a lo que era realmente la Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces esa marca de haber colocado en la escena lo que hasta ese momento estaba ignorado, acallado, es muy impactante leer, y esto vivo a derecha e izquierda, ¿no? Este impacto uno lo puede encontrar en Roberto San Martino, que era un diputado radical, hablando del aluvión zoológico,
recordemos esa palabra, la palabra aluvión zoológico. Así calificó un diputado radical al 17 de octubre, aluvión zoológico. Y también uno lee los periódicos del Partido Comunista, y si bien no decían aluvión zoológico, decían algo bastante parecido, ¿no? Marcando un estado de extrañeza, de ajenidad, de consternación respecto a lo que estaba pasando con la aparición de lo que luego sería el movimiento peronista, ¿no? Claro. Sí, también hay que tomar en cuenta que en ese momento, desde la Embajada de Estados Unidos, había un bombardeo y una presión sobre la junta militar que estaba en ese momento en el gobierno, para que se inclinen por los aliados. Y el otro día estaba escuchando un informe, por ejemplo, que en ese momento, en el momento de la guerra, año 42, Inglaterra decía, no declaren que están a favor de los aliados, porque nosotros vivimos de la carne y del trigo que ustedes traen en los barcos, y si ustedes se ponen del lado de los aliados, los alemanes van a tumbar esos barcos, van a hundir esos barcos, y nosotros necesitamos la comida. Estados Unidos, que no necesitaba ninguna comida de Argentina, quería que sí se alinearan, ¿no?, a partir de los aliados. Y eso también fue uno de los elementos que presionó en el 45 hacia el Braden-Operon. Claro. Bueno, una cosa que eso excede el 17 de octubre, ¿no? Claro. Tiene que ver con las características del surgimiento, del liderazgo de Perón. Yo creo que una de las grandes, yo diría de los grandes talentos de Perón fue advertir muy precursoramente hacia dónde iba el mundo, es decir, el mundo de la posguerra, quiero decir, porque efectivamente la elección del 46 y la figura de Perón, recordemos, en aquel momento estaba imputada de fascista, ¿no? Uh-huh. A izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque el gobierno del GO había intentado mantener una especie de neutralismo. Si bien es cierto que en el GO había algunos simpatizantes del fascismo, el GO no lo era en general, intentó mantener una posición neutralista, ¿no? Entonces la oposición lo imaginaba como una forma nacional del fascismo, como si el mundo todavía estuviera discutiendo libertad o fascismo, ¿se entiende? Como la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y Perón muy rápidamente entendió que el mundo iba a una discusión, iba hacia la tercera posición, es decir, iba hacia un conflicto, no entre la libertad y el fascismo, sino entre el imperialismo capitalista y el imperialismo comunista. Uh-huh. Y ahí el peronismo aparece con la idea de tercera posición. Eso, no quiero exagerar, pero eso el primero que lo vio fue Perón. Y en el mundo, el que lo vio más rápido a eso fue Perón. Después se sumaron otras figuras, pero Perón, está bien, Perón justo aparece en el 45, había como una circunstancia para que fuera Perón. Bueno, pero lo hizo él. Claro. Y ahí marcó lo que iba a ser la política mundial hasta la caída del muro del 89, ¿no? Juan Manuel Parola te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mientras te escuchaba, en la previa de esta entrevista hablábamos con Julio de lo lejano que a veces puede llegar a ser o a sonar el 17 de octubre de 1945, 80 años atrás, ni más ni menos. Estamos hablando de que prácticamente no quedan personas vivas que hayan estado allí, y si las quedan muy pocas. Entonces la pregunta que subyace es cómo hoy el 17 de octubre llega al subsuelo de la patria, porque estamos hablando de que el peronismo es un movimiento y como tal es una cosa viva al día de hoy. Vaya si lo será, si al día de hoy estamos discutiendo quién está primero en las encuestas para ir en contra del gobierno de la Libertad Avanza. Ahora bien, ¿cómo eso llega no solamente a la población politizada, sino además también al pueblo todo, ¿no? Primero, el dato fundamental es que llega. Arranquemos por ahí. Es decir, luego de 80 años, sigo tu razonamiento, después de 80 años, cuando nadie sigue vivo, se festeja el 17 de octubre. Eso no es muy habitual. Uh-huh. Es decir, porque, por ejemplo, uno diría, bueno,
ahí están los mitos de la nación, ¿no? Es decir, el 25 de mayo, epa. Ahora, de una fuerza política que después de 80 años se celebre como se está celebrando y como se celebra todos los años, independientemente de la coyuntura, porque el peronismo ha tenido momentos felices, momentos desgraciados, tuvo Menem, Kirchner, y el peronismo en 80 años pasó de todo. Cosas buenas y cosas no tan buenas. Sin embargo, el 17 de octubre se sigue celebrando y la gente se convoca, se hacen estas entrevistas, hay actos, las redes. Eso ya es muy llamativo, que el 17 de octubre mantenga 80 años después tanto impacto. Eso no es habitual. Si uno mira la política latinoamericana, no hay otra cosa igual. Sí, existen los feriados patrios. Claro. Pero los mitos fundacionales de una fuerza política no lo puedo afirmar, pero estoy casi seguro que no hay otro caso como el 17 de octubre. Entonces eso ya es muy llamativo. Ahora, sigo con tu pregunta, ¿qué viene eso al presente? Yo diría lo siguiente, esto no es fácil contestarlo de una sola manera. Yo creo que de la misma manera que irrumpe el radicalismo ganando con el triunfo de Irigoyen en el 16, instaurando en la Argentina la bandera de la democracia política, ¿sí? Yo creo que el 17 de octubre establece en la política argentina el valor de la justicia social. Es decir, ¿cómo funciona el 17 de octubre? Funciona como una especie de recordatorio mítico del momento en que en la Argentina empezó a haber justicia social. Eso, yo diría, lo reconocen hasta los gorilas. Claro, claro. Quiero decir, después los antiperonistas dicen, bueno, lo que pasa es que Perón distribuyó, pero no produjo. No. Hola. Estamos hablando con Juan José Gianni, quien es docente de la Universidad Nacional de Rosario, filósofo y autor de varios libros, de muchos libros sobre el peronismo. Sobre el peronismo. Exacto. Y esto funciona como digamos, como la construcción de una identidad también. Eso no es un dato menor. Juanjo, te hago una consulta más confrontada con la actualidad. El peronismo tiene un sinnúmero de símbolos y por eso se sostiene al día de hoy, pero también un sinnúmero de cuerpos, de personas, desde Darwin Passaponti, que fue el primer mártir del peronismo, pasando por Cook, pasando por Perón, pasando por Evita, partiendo desde esa unidad del partido con el Partido Laborista para poder acceder a la presidencia, la construcción del Partido Peronista, el Partido Justicialista ya por el 50, en la década del 50, y al día de hoy, hasta dónde hay un reflejo de esa simbología del peronismo con el pragmatismo del Partido Justicialista de estos días. ¿Vos lo ves? ¿Hay un acercamiento, sí, hay un emparentamiento, hay un alejamiento? No, yo creo que hay... A ver, yo creo que eso es la fuerza del 7 de octubre. Quiero decir, la fuerza es como... El peronismo tiene varios, yo creo que tiene 3 grandes mitos, ¿no? Que son el 7 de octubre, Juan Perón y Eva Perón. Eso es muy raro encontrar, que una fuerza política tenga 3 mitos con esa fuerza, ¿no? Así son es. Diferentes, o creo que son... Es como Eva Perón. ¿Quién se acuerda de Eva Perón? Vos preguntarle, ¿quién se acuerda? Quiero decir, ¿qué persona queda viva de la época de Eva Perón? No sé, alguien, qué sé yo. Sin embargo, Eva Perón es una figura a la cual recordamos cada 26 de julio, se la cita, uno se emociona. Entonces, eso no es habitual en las fuerzas políticas tener esa... Fíjate, vamos a la otra gran identidad histórica argentina, el Partido Radical. No lo tiene, no, ni de cerca. Y el Partido Radical tiene muchos más años que el peronismo. Claro. Tiene 100 y pico, perdí la cuenta. 120 y algo. Sí, sí. Sin embargo, no carece de eso. Ahora, contando tu pregunta, esa especie de memoria, y yo creo que en general toda la dirigencia del peronismo se siente identificada simbólicamente con eso. Ahora, después la pregunta más empírica, ¿hasta qué punto el peronismo en cada uno de sus momentos históricos fue, por decirlo así, fiel a ese mandato? Y a alguno yo diría
contestando simplemente. A veces sí y a veces no. Esa es la realidad. Pero aun cuando no, tuvo que abrevar en ese mito, porque es un, digamos, es como algo que es constitutivo de la, digamos, de la identidad del peronismo. Y cuando uno recuerda esa fecha, no puede no recordar en qué consistió la clase obrera, la justicia social, el aguinaldo, etcétera, etcétera. Es decir, yo digo, hasta el peronismo más empresarial tiene que reconocerse en parte en el 7 de octubre. ¿Por qué? Y bueno, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, eso habla de la fuerza de esa fecha, que tal vez no sea eterna, ¿no? Nada es eterno. Yo siempre digo, se cayó el Imperio Romano, se puede caer el peronismo. Pero, en algún momento, pero sí. digamos... al menos cuando cumpla su fecha, función, ¿no? Cumpla su meta última, que es la justicia social, y no casualmente está puesta así en el orden de las tres. Yo creo que eso también funciona como señalamiento de una ausencia. ¿Me explico? Es decir, es como los chicos jóvenes. Sería, ¿por qué un chico joven se hace peronista? Cosa que pasa, ¿no? Hay chicos, porque... el otro día fui a la feria del libro peronista y estaba lleno de jóvenes. Claro. Yo conozco jóvenes libertarios, porque conozco jóvenes de 20 años que se hacen peronistas. ¿Por qué se hace peronista un pibe de 20 años? Bueno, porque yo creo que el peronismo funciona como aquel momento donde la Argentina hubo equivalencia social. Funciona así, sí. Para una conciencia muy simple, que no estudió historia, nunca leyó a Perón, ¿se entiende? ¿Por qué se hace peronista? Y porque hay una memoria, se lo contó el padre, lo vio en la televisión, en la escuela algo le dijeron. Bueno, así funciona la identidad política, ¿no? Así es. No funciona que uno va y se lee un libro o lee todos los libros de Perón. No, funciona como el recuerdo, alguien me lo contó, me dijeron. Sí, Juanjo, bueno, también volvamos a la cuestión empírica. De nuevo, volviendo al punto de la pregunta que yo te hacía más temprano, esta cuestión de traer al presente. Vos me hablás de por qué los jóvenes se hacen peronistas. Bueno, a ver, quien te habla viene del marxismo, así que, pero bueno, dentro de la distancia respetuosa y también de enarbolar las mismas banderas de la justicia social, uno entiende que muchos de mi generación, yo tengo 28 años, muchos de nuestra generación abrazaron y abrazan el peronismo porque fue la primera vez que vimos a nuestros padres poder irse de vacaciones al exterior, poder ahorrar para comprarse un 0 kilómetro, comprar una casa, armarse la casa. Y hoy estamos hablando de que por lo menos desde el año 2014 en adelante no hemos tenido ni un ápice de crecimiento, ni de trabajo, ni de perspectiva de futuro, ni de planificación. Entonces, un poco lo que se desprende de este análisis es... Bueno, se hacen peronistas por eso, por ese recuerdo vivo en la carne de que en algún momento hubo tiempos mejores. ¿Y cuáles fueron? Fueron cuando había un gobierno que enarbolaba la bandera de la justicia social. Claro, yo creo que, fíjate lo que vos decís interesante, lo que vos decís es muy correcto, es decir, las cosas que se hicieron en nombre del peronismo para refrescar esa memoria, ¿correcto? Es decir, yo puedo tener 28, obviamente no viví el 7 de octubre, pero viví el gobierno de Néstor, ponele, correcto. Ahora, cuidado, porque también en nombre del peronismo la Argentina vivió momentos vaciados, y su último gobierno, el del Frente de Todos, no fue un gobierno especialmente agraciado. Hacia eso quería ir en realidad, porque embargo, yo lo que te quería preguntar es por la identificación con la masa trabajadora. Y sigo. La crisis del 2001 fue la crisis del modelo que instauró Menem. Claro. No nos olvidemos de eso. Sí. Entonces, ¿a qué voy? Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre, creo yo, que dicho todo esto, sigue existiendo una prevalencia de identificar al peronismo con la dignidad social. ¿Se entiende? En parte porque ha pasado lo que vos me decís, el kirchnerismo, etcétera. Pero también, y ya digo esto porque estamos hablando del 7 de octubre, si no, hablaré de otra cosa. ¿Por qué? Porque hubo un momento que dio origen a esa fuerza política. ¿Sí? Esa fuerza política nació bajo esa bandera. Entonces, ese acto fundacional sigue funcionando
como una memoria histórica a la cual se retorna, aunque seas un pibe de 20 años. ¿Me explico? Claro. Entonces, eso no naturaliza, es raro eso. No es habitual que pasen esas cosas. Habla de la fortaleza de ese día, de la potencia de su vez del liderazgo de Perón. Que yo digo, sigo hablando de la historia. No existe en la historia latinoamericana un presidente, alguien que ha sido 3 veces presidente elegido por el pueblo. No hay ningún caso, eso lo afirmo, ningún caso. En la historia latinoamericana, 200 años, no ningún caso de un presidente elegido 3 veces con el 60% de los votos por el voto del pueblo. Claro. Eso es muy contundente como dato histórico, es muy contundente. Como diciendo, este señor ¿qué hizo? Y algo habrá hecho, si no, no hubiera pasado eso, ¿entendés? Entonces, eso creo que es todo lo que uno recuerda, por decirlo así, un 17 de octubre. Después está lo que vos decís. El peronismo en muchos de sus momentos, no en todos, pero en muchos de sus momentos, refrescó esa memoria de justicia social con cosas bien concretas, como el conectar igualdad, el procrear, etcétera, 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 ¿no? Eso es por ejemplo, en los 2 gobiernos, vamos a las estadísticas, en los 3 gobiernos del kirchnerismo, en los 3, incluido el segundo de Cristina, que fue el más flojo, el poder adquisitivo del salario mejoró. Sí. Eso está, la estadística lo dicen. Entonces, bueno, es un dato fuerte, ¿no? Claro. Que habla más del presente que del pasado. Y bueno, eso es un dato importante también. Bueno, la verdad que nos quedaríamos mucho tiempo hablando sobre esto porque da para mucho. Son 80 años de historia y de práctica política y social y cultural y económica. No lo podemos resumir, pero bueno, queríamos hacer una pequeña reseña desde tu mirada y te invito a que en otro momento lo sigamos profundizando porque me parece que es muy bueno hablar sobre esto. Seguro. ¿Viste? Porque muchos te dicen, ya en la década del 70 ha muerto el perro, se acabó la rabia, y no se acabó la rabia sigue, desgraciadamente el peronismo para muchos. No, y agrego una cosa y con esto cierro. Movimientos como el peronismo en América Latina hubo varios en la misma época. Sí, pero no todos quedaron. En Brasil, el APRA, varios. Sí. Todos desaparecieron. Claro, el único que quedó el peronismo. Desaparecieron, literalmente desaparecieron. El peronismo, cualquier cosa menos haber desaparecido. Cambió de cara, tuvo crisis. Para desaparecer, no desapareció, ni eso parece que vaya a ocurrir. Entonces, eso también es fuerte, ese dato, ¿no? Para entender la envergadura del 17 de octubre, ¿no? Es un indicador. Te mandamos un gran abrazo, Juanjo. Nos veremos más tarde. Que estén bien, buen día. Pasaba Juan José Gianni, filósofo, autor de muchos libros acerca de la filosofía y del peronismo y de la política, por Vox Populi, hablando del 17 de octubre.